Buenas tardes, Latinoamérica. Hoy hacemos un seminario especial para vosotros, a horario vuestro. Aquí en España son ya las 9 de la noche. Pero bueno, tenemos gente por aquí y gente también en Latinoamérica. Así que bueno, hoy hemos hecho este especial para vosotros. Hoy vamos a hablar de VRP LATAM, vamos a hablar un poco de Belneo y vamos a hablar también de la factura electrónica para México, para Colombia, para otros países, en donde hay realmente muy interesantes novedades que os tenemos que comentar. Belneo es, sobre todo, rentabilidad y productividad. Al final aquí ponemos otro eslogan y otras cosas, pero es que al final, si Belneo se resume en eso, Belneo es rentabilidad, es hacer que una empresa con pocos recursos de software compita con las más grandes. Y eso es lo que te da Belneo. Y eso te lo da, hoy hablamos de VRP, que es un código abierto, y vamos a hablar también de la factura electrónica. Pero pensar una cosa, si yo os dijera que os doy una contabilidad, una factura en .NET, o bueno, conocéis Python como hace Odoo y demás, ¿qué más da? Si lo que os demos, eso te va a costar lo mismo entenderlo y hacerlo tuyo que si lo hicieras tú. ¿Por qué? Porque esas plataformas no están preparadas para precisamente compartir, reutilizar código, entender código y que sea fácil. Por tanto, cuando hablamos de que os vamos a dar la factura electrónica, de que os vamos a dar una contabilidad para vuestro país, de que os vamos a dar la base de cualquier software, primero hay que empezar hablando de la plataforma. Nosotros tenemos ya mucha experiencia en todos los países latinoamericanos. Este es un mapa que tenemos por ahí, pues tenemos presencia prácticamente en todos los países. Hasta allá en la puntita, en Punta Arenas, tenemos un cliente y estamos por todos lados. Y son muchos los años que hemos estado por ahí y demás. Entonces, bueno, podemos dar, comentar muchas cosas, pero quiero ir un poquito rápido porque es mucho el contenido que tenemos hoy por aquí. Nos va a acompañar Eduardo Chaparro. Eduardo es el consultor para Latinoamérica. Él está entre Colombia y Argentina normalmente. Y es el consultor principal para todo el tema de Latinoamérica. Y después estoy yo, que por cierto me voy a poner la cámara para que me veáis, aunque soy bastante feo. Vale, aquí estoy. Muy buenas. Y bueno, pues voy a ser la persona que un poco va a llevar el guión de esta presentación. Seguimos y la agenda, os la cuento un poco, vamos a ver un poco una breve introducción a Belneo. Vamos a hablar de BRP, que como sabemos es una plantilla de código abierto. Vamos a ver cómo se puede conseguir tener tu propio RP, un RP con tu propio nombre y que tú comercialices como quieras. Y vamos a ver dos posibilidades que hay, que es toda la potencia que nos da de personalizar sin programar, como pasa con muchos RPs, porque son muy parametrizables, pero sobre todo lo fácil que es añadir funcionalidades programando, con la técnica del fork o la técnica de la herencia que veremos. Y después tendremos a nuestro invitado especial, que es ST, que es un cliente de México, al cual ahora presentaré, y nos va a hablar de sus experiencias en Belneo y nos va a mostrar la factura electrónica que tiene implementada, que es la del ecosistema de VRP. Y bueno, al final pues tendremos una serie de rondas y preguntas, con lo cual creo que va a quedar bastante completo nuestro seminario. ¿Pasamos? Lo primero, ¿Belneo qué es? Muy breve. Belneo es una plataforma de desarrollo. Belneo tiene su propia base de datos, sin la cual no se entendería Belneo. Es una base de datos que va a permitir que toda la lógica de negocio se programe en la propia base de datos. Un lenguaje low code o low code. También se puede programar en JavaScript, evidentemente, pero en el 99% de los casos se utiliza el lenguaje low code de Belneo, que es muchísimo más rápido. Y al final, una instrucción de Belneo equivale a 40, 50, 200 instrucciones de JavaScript. Si hay algo que en Belneo no puedes hacer, pues siempre lo vas a poder hacer en JavaScript. Y por supuesto, un servidor que puede ser local, repito, local,
porque muchas veces se creen que Belneo es solamente para el cloud. No, Belneo es para el cloud y para local, para las dos cosas. Es indistinto. Y toda esta plataforma, sobre todo, está diseñada para reutilizar código, para que el código que hecho en Belneo se entienda por otros programadores. Si no, no tendría sentido lo que viene a continuación, que es el framework de Belneo, que es un RP siempre pensando en el programador, no en el cliente final. Nosotros no vendemos al cliente final, nosotros vendemos a los programadores. Y nuestro negocio es, tú tienes una empresa de desarrollo, utilizas la plantilla VRP y a partir de ahí construyes tu propio producto. Lo que pasa es que vas a ahorrar años de trabajo primero, porque solamente con la base que te damos ya tienes un portfolio para arrancar, y segundo, porque la evolución es constante. Y todo esto unido a que no la evolución de VRP, sino la evolución de la plataforma es constante. Una cosa que tiene Belneo muy buena es que saca 2 versiones al año, y nuestro compromiso, esto es muy importante, es que todas las versiones son compatibles 100% hacia atrás. Es decir, un cliente que empezó hace 10 años o 12 años con Belneo y su software funcionaba en Windows 32 bits, hoy en día le corre en Windows 64, en Linux, en Mac, en Android, en iOS y en web, sin haber programado ni una sola línea de más. El mismo programa. Y bueno, una vez explicado lo que es la plataforma de desarrollo y lo que es el framework, pasamos a la siguiente y ya hablamos un poco de la arquitectura, porque es importante entender la arquitectura para entender cualquier cosa de Belneo. En Belneo es una arquitectura cliente-servidor, en donde hay un V-Server, que es un motor de base de datos, un servidor de aplicaciones, y el que lo hace todo. Ese V-Server puede estar alojado en un portátil, por ejemplo, un POS o un TPM de un bar o de un restaurante, pues tendrá el típico POS portamonedas, con el cajón portamonedas, con la impresora de ticket, con lo que sea, y un programa instalado allí. Ya está, y en monopuesto. Pues muy bien, es una posibilidad. Otra posibilidad, que yo tengo una empresa, el típico RP, una empresa con 50, 60 usuarios, y ahí tenga un servidor in situ. O ese servidor propietario lo puedo tener en un hosting. Y al margen de eso, y además de, Belneo dice, bueno, ¿para qué vas a estar instalando tu server en el hosting si te podemos dar nosotros el servicio cloud? ¿Qué es el servicio cloud? Más rentabilidad. Siempre estamos buscando lo mismo, que seáis productivos y que seáis rentables. Tú te desentiendes totalmente de todo lo que es la ingeniería del hosting, no necesitas técnicos, no necesitas nada. Tú tienes tu cliente y simplemente en tu servidor cloud pones el programa para tu cliente o para tus clientes, luego hablaremos con Rodolfo nos comentará, y en un servidor cloud tú puedes tener 200, 300 clientes y dar servicio desde ahí sin perder un solo tiempo en infraestructura y demás. Y lógicamente con clouds por todo el mundo. En Estados Unidos hay 2, hay otro en Brasil, y con eso damos servicio a toda América. A ese server nos conectamos con el vAdmin para administrar el servidor, lo típico. Con el vAdmin, ¿qué vamos a decir? En este servidor pongo un programa de contabilidad, pongo un programa de facturación, pongo este RP, pongo este programa de medida, lo que queráis. Define los usuarios y le das permiso a los usuarios para que puedan entrar. El BDevelop, ¿qué es? Para programar. Es con lo que tú vas a programar. Evidentemente, programarás sobre tus servidores, no sobre los del cliente, pero la arquitectura y la herramienta es la misma. Y tanto el BDevelop como el vAdmin, esto es importante, aparte de estar en Windows, Linux y Mac, ya están en web. Ya son operativos en web. Pero no es HTML, es la tecnología que viene, que es WebAssembly. WebAssembly, para el que no lo sepa, es la capacidad de los navegadores web de ejecutar código C++ nativo en un navegador web. Si alguien tiene curiosidad en saber lo que es WebAssembly, no lo sabe, es muy fácil. Busca en Google Earth, que es un programa que todos conocéis, pinchéis Google Earth, os sale una maravillosa página web, pero te sale un botón que dice ejecutar Earth. Y cuando tú le des ejecutar al Google Earth, lo que te carga, que deberéis que tarda un poco, y diréis, ¿cómo puede tardar una página web de Google 10 segundos o 5 segundos? Cuando te arranca el Earth, lo que hay ahí ya no es HTML, es C++. Y lo veréis porque si le dais al botón derecho no saldrá el típico mensaje de ver código fuente y todas estas cosas que están en HTML. Sin embargo, el funcionamiento lógicamente es impecable, porque por eso está WebAssembly, porque el rendimiento es muchísimo mayor. Y aprovechando esa tecnología, es como Belneo ha sacado el BDevelop y ha sacado el vAdmin, y pronto, muy pronto, sacaremos la ejecución para la versión de octubre. Y los programas de Belneo, aparte de funcionar desde cualquier entorno, también funcionarán desde cualquier entorno, pero
en cualquier navegador. Y por otro lado, ese server también va a ser atacado, puede ser atacado por API REST JSON, porque el mundo no se acaba en Belneo, porque puede haber aplicaciones móviles, puede haber webs que ataquen la base de datos de Belneo, puede haber business intelligence, puede haber de todo. Y de hecho hay un seminario que hicimos el otro día que trata precisamente de todo eso, porque la mayor virtud de Belneo, vuelvo a insistir, es la base de datos. Y con esto creo que os queda claro lo que es la arquitectura de Belneo y de qué va esto. Hay seminarios que hablan de todo esto y que lo detallamos, pero hoy se trata de dar un muy breve resumen. Vale. Esto simplemente es algunos programas hechos en Belneo. Uruguay.com. Esta gente tiene el monopolio del software de corredores de seguros en Uruguay. Creo que tienen 300 o 400 clientes. ¿Cuántas personas son? 2 personas. 2. Se han cargado la competencia y dominan el mercado. En Belneo, lógicamente. Y es un vertical de corredor de brokers de seguros. NaturalSoft, un software hospitalario que tiene hospitales por todo América y por toda Europa. Holasoft, pues es una empresa que vende RPs y TPVs en cloud. Y el que os he puesto ahí, Alestis, es una fábrica de aviones que tienen SAP y tienen Belneo. Tienen las dos cosas. SAP lo utilizan para la gestión administrativa, pero la parte de producción es tan a medida que SAP no lo harían ni en 50 años. Entonces, tienen 2 técnicos que programan todas sus necesidades en Belneo. Al final, ¿qué les da? Productividad. Al final consiguen que su fábrica se adapte su software a su fábrica como un anillo al dedo y sin necesidad de programadores externos ni de nada, que es lo que siempre nos va a sorprender de Belneo. Pasamos y llegamos al invitado especial, al cual nos he presentado antes con toda la intención, Rodolfo Muñoz, gerente de TI de soluciones de software y tecnología de Naucalpan. Para mí es satélite, que es lo que yo conozco de DF. Y la página web que tiene él, un poco para ver, ¿pasa la diapositiva, Fred? Vale. Pues eso, Rodolfo se dedica a hacer software. Entonces, Rodolfo, ¿estás ahí? ¿Qué tal, Miguel? Buena tarde a todos. Hola, Rodolfo. ¿Puedes activar tu cámara? Y así te Sí, ven. claro, Ahí estás. Muy bien, vale. está de hecho activada, sí. Perfecto, Rodolfo. Muy bien. Pues nada, después nos vas a mostrar tus productos y nos vas a mostrar el tema de la factura electrónica y demás. Pero cuéntame un poco, aparte tú llevarás ya 10 años con Belneo, más o menos, ¿no? Sí, Desde que más o nos menos 10 conocimos. años, sí. ¿Por qué elegiste Belneo en su día? Sí, bueno, habría que platicar nuevamente, buenas tardes a todos, del origen. Nosotros, digamos, antes de todo este tema de Berlineo, programábamos en lenguaje C directamente, atacando bases de datos en el Firebird de aquel entonces. Y bueno, por esas fechas nos llegó, creo que por alguna invitación de algún referente, una cosa así, la noticia de Belneo. Yo particularmente fui muy exhaustivo en conocer la herramienta primero, saber qué hacía, preguntando a la gente pues a Miguel y a la gente de su equipo. Y bueno, al final pues decidimos cambiarnos justamente porque nos parecía que con todas las charlas y la información que tuvimos, pues más que elegir una herramienta de desarrollo, pues estábamos eligiendo una plataforma y un modelo de negocio, ¿no? Que creo que es lo importante. Y bueno, pues después de haber tenido pues clientes de todo tipo, lo que decidimos es que con lo que teníamos en ese momento de desarrollo es concentrarnos en las verticales principales que teníamos y utilizar la herramienta justamente para hacerlo, ¿no? Entonces, y fue un proceso paulatino, como lo han planteado en otros seminarios. Primero contratamos el nivel 2, empezamos a explorar, y cuando llegó el momento de hacer ya los primeros desarrollos, pues ya estábamos en nivel 3, ¿no? Justamente con la idea de partir cobijados por el tema del soporte técnico especializado y las herramientas a las que se tiene acceso con los niveles, ¿no? Entonces, pues recuerdo aquellos primeros momentos. Nosotros teníamos un proyecto en puerta para trabajar con cámaras comerciales acá en México. Y bueno, justamente decidimos que ese primer desarrollo participara en esos concursos que estaban haciendo y afortunadamente pues fuimos elegidos y
y pudimos colocar muchas licencias de un software muy especializado que se hizo, especializado quiere decir para pequeños negocios, para negocios de la cámara, pero fueron muchas licencias, ¿no? Entonces, pues al día de hoy esa aplicación sigue funcionando, o sea, yo creo que fue el primer desarrollo que hicimos en Balneo y bueno, pues al día de hoy ahí está dándolo todo, vamos, sin problemas, ¿no? De todas maneras, Rodolfo, te digo, te actualizo. Los que vienen ahora lo tienen mucho más fácil que tú. Ahora Claro, no se empieza por nivel 2, sino que se empieza por nivel 3. claro, claro. Porque te lo Esa es comento, mayor porque ventaja. tú no estás ahí, pero te digo un poco lo que hacemos. Para empezar, cuando tú empezaste, BRP no era lo que es hoy en día. O sea, BRP hoy Sí, en día es un producto muy, muy maduro. Cuando llegaste tú, estaba en sus inicios. Y sí, después con el tiempo, que contigo pasó eso, pero ahora ya lo hemos estandarizado para todos los clientes y ya siempre lo hacemos así, es que, bueno, y tampoco había un curso cuando llegaste tú. así Entonces, es. ahora lo tienen muy fácil. Ahora cuando entran en Belneo, entran al nivel 3, tienen un curso online que en 2 semanas ya han aprendido lo básico. Después de ese curso de 2 semanas online, lo que hacen es bajarse BRP, porque BRP, ahora hablaremos de ello, para mí es la mejor manera de aprender Belneo y de ponerlo en práctico y trastear con él, porque es un código fuente muy, muy cuidado. Y le ponemos un tema que llamamos acompañamiento, que consiste normalmente en Latinoamérica en que Eduardo o otra persona que hay se pone con los técnicos, con los programadores, en sesiones cada 10 o 15 días. Entonces, pues dirían, Rodolfo, ¿qué vas a hacer? Pues yo voy a hacer un proyecto de POS o de TPBs, como me decías, tu primer proyecto. Entonces Eduardo te hubiera ayudado desde el primer día a que fueras rompiendo la mano. Entonces, creo que de lo que viviste tú a eso, creo que más fácil no lo podemos poner. Correcto, sí, yo creo que ahora está más fácil. Digo, la ventaja de nosotros es que cuando requeríamos consultoría especializada, pues nos ponían con Arbolella, que pues es un lujo haber tenido pues la orientación y la guía de él desde un inicio, ¿no? Bueno, Eduardo es casi mejor que Arbolella. Claro, Digamos que somos también Eduardo, claro. esto. Por Sí, ahí está escuchando. bueno, nada más puntualizar, yo creo que tienes mucha razón, o sea, en realidad quizás es porque lo ve uno ya después de tantos años caminados, pero esta ruta de iniciación que tú comentas, pues es muy clara, muy sencilla, es decir, en cuanto haces el curso de formación, descargas el ERP y pues yo creo que en poquito tiempo, quizás semanas, ya estarías con un producto pues muy competitivo Sí, y muy profesional, ¿no? entre 3 y 4 meses tiene su primer producto en la calle y la gente produce. Eso es un reto que casi todos los clientes consiguen. Solamente Correcto. hacerte una pregunta más, que tengo muchos temas que hacer. Tú me comentabas ayer que preparábamos este seminario que tenías unos 400 clientes en este momento, ¿no? Sí, muchos de esos clientes provienen de ese primer proyecto porque fue un proyecto masivo, que esa es la intención que Sí. tenía. Y bueno, pues para nosotros fue en aquel momento una sorpresa haber sido elegidos. Cumplimos con los requerimientos técnicos que nos pedían y bueno, pues muchos de esos clientes son de ahí, ¿no? Y después pues ya optamos por ir cambiando a la plataforma de Balneo, pues los softwares más robustos que teníamos, ¿no? Y este ERPs software y que habíamos demás. creado, exacto, este software que habíamos Pero creado para en cuestiones muy definitiva, concretas. tenéis el producto este de TPBs, que además, por ser clientes pequeños, me imagino que los pequeños siempre son los que más problemas dan o los que más pegas ponen. Y ahí tenéis 300 clientes y después tenéis otros ciento y pico, me decías, en RP ya de 5, 10, 15 usuarios. Ujú. Todo eso, ¿cuántos programadores sois? Bueno, pues hasta hace unos 6 meses era solo yo, en realidad, con la ayuda, desde luego, de la comunidad y del soporte de uno, pero programando, en realidad solo yo, ¿no? Eso me parece que es productividad, ¿no? Los que nos están escuchando seguramente no se lo creen. Sí, bueno, también habrá que decir que en este tema masivo lo que optamos por hacer es que el soporte directo no lo damos nosotros, sino el soporte nosotros capacitamos a un equipo técnico de las Ajá. cámaras y ellos proporcionan el soporte de primer nivel. Cuando ellos se atoran, entonces nosotros entramos con el segundo nivel, ¿no? Hombre, claro, Pero es que si no es así sería imposible, está claro. claro, claro, pero lo que quiero decirte es que al final, en términos de estabilidad, pues es una aplicación que yo creo que hoy día nos han marcado clientes de hace 8 años o 9 años, simplemente porque su computadora no pudo más y que necesitan cambiarlo.
Y bueno, Está pues claro. ha sido una sorpresa, ¿no? O sea, No, de todas maneras, eso es una constante y cualquier, hay empresas por ahí como Naturalsoft, que hombre, no son dos, en Naturalsoft son cuatro, pero es que venden en Oriente Medio, en Oriente Próximo, en Europa y en América. Y en África también, porque sé que tienen bastantes clientes en Argelia y Marruecos. O sea, ujú, bueno, ahí, bueno, eso ya es Oriente Medio, en los Emiratos Árabes y demás. Y son cuatro personas. Otra cosa es que con ellos hay tres o cuatro partners internacionales que tienen implantadores y demás. Y al final son cuatro. Y esto es una constante. Bueno, pues lo dejamos, Rodolfo, correcto, y nos vamos con Eduardo y a la vuelta volvemos, ¿de acuerdo? correcto, sí. Venga, muchas gracias. Bueno, nos metemos ya en harina con el tema de BRP. Este es un esquema que suelo presentar y que se ve bastante claro. En Belneo, por debajo, lo que tenemos en la plataforma de Belneo, que es lo que hemos hablado, con el servidor cloud, local, la parte web, herencia de soluciones, Windows, toda la tecnología. Y después tenemos el framework de Belneo. Entonces, el framework de Belneo se va a componer de unos módulos estándar, que es lo de siempre, circuito de venta, circuito de compras, almacén, contabilidad y demás, de unos recursos comunes, que ahora nos explicará Eduardo en qué consisten, pero básicamente es cualquier empresa que va a hacer un desarrollo de software, un vertical o lo que quieras, y cambie de herramienta, son muchos los años que se pasa en hacer recursos, en hacer esas rutinas que después va a utilizar y reutilizar. Y lo más importante, esos recursos comunes normalmente, hasta que no se llevan 5 o 6 años en una herramienta, no eres capaz de hacerlas bien. Como es, pues no sé, hacer una gestión de menús dinámicos, programar un log de usuarios, que los CSS no vayas poniéndolos por ahí, sino que los tengas ordenaditos. Eh, todo ese tipo de cosas. Nos va a hablar Eduardo y después, por encima de esto, tenemos el ecosistema, en donde tenemos la versión de Latinoamérica y tenemos la famosa factura electrónica, tenemos integración con WooCommerce, un montón de cosas, el TPB, que siempre podéis utilizar y ya lo tenéis hecho y no tenéis que inventar la rueda ni que volver a hacer. O por lo menos tenéis el punto de partida para seguir. Sobre ello, por un lado está la parametrización y personalización y por otro, la programación vuestra. La programación que añade funcionalidad al producto que ya tenéis. No sé, podéis estar haciendo un software como un cliente mío que entró hace poco, que es de Chile, que tiene 16 compañías de autobuses, bueno, tenía 8 y ahora ha adquirido otras 8. Y tenía un gran software para esto. Su problemática, ¿cuál era? La venta de tickets, la venta de autobuses por tramos, porque los autobuses salen de Santiago y van a Puerto Montt, y en el camino, que son 4.000 o 5.000 kilómetros, muchos pasajeros suben y muchos pasajeros bajan, y lo importante ahí en esa aplicación que era montar ese sistema de reserva y de ocupación de autobuses. Entonces, ahí está ese 20% más valorado, pero no tienes por qué ponerte a hacer facturas y hacer albaranes, que eso ya cualquiera lo tiene hecho. Una vez visto el panorama de BRP, en general, pasamos diapositiva. Vamos a ver de todo eso, esos módulos estándar, repito, circuito de compra, circuito de venta, y los específicos de la versión de Latinoamérica. Y aquí ya, pues, os dejo con Eduardo. Eduardo, ¿sale esa escena? Buenas noches, Miguel. Buenas tardes, buenos Buenas días a todos noches. por acá, por Latinoamérica. Me voy a apagar yo. Compartiendo mi Sí, pantalla. ya se ve tu Perfecto. pantalla, Eduardo. Pues vamos a ello. Sí, como dice Miguel, este vendría siendo, les presento formalmente lo que es el URP. Como dice Miguel, es una plantilla de código abierto, la cual tiene pues una serie de funcionalidades, módulos o secciones, las cuales consideramos que son comunes o son estándares a la mayoría o a todo lo que son la gestión de una empresa. Dentro de los valores estándares de lo que llamamos nosotros módulos estándares, tenemos los módulos de compras, ventas, almacén y contabilidad. Se cubre por completo todo lo que es un circuito de ventas, partiendo desde las cotizaciones o presupuestos, como se conocen igualmente,
pasando de un presupuesto, aprobándolo o no aprobándolo, dependiendo de las condiciones obviamente de la empresa, se convierte en un pedido de venta. Este pedido de venta posteriormente puede pasar directamente a facturación o puede pasar a lo que en España se conoce como albarán, pero para nosotros acá en Latinoamérica conocemos como un remito de venta o una remisión de venta o una guía de despacho. Y posteriormente puede pasar a facturación. Todo esto es lo que contempla el ciclo estándar de ventas de lo que es el URP. Asimismo, en cuanto a compras, también se tiene cubierto el ciclo completo de lo que son la gestión de las compras, un pedido a proveedor, lo mismo que comentaba de los albaranes, que en este caso reconocemos como remitos de compra o remisiones de compra o recepciones de mercancía, y también posteriormente se convierte a factura. Obviamente, todo aquello que representa un movimiento de inventario de cantidades, pues naturalmente también se lleva un control de todo lo que es el inventario, teniendo control de stocks, inventario valorado, control de existencias, todo lo que tiene que ver con gestión de stock o también lo que acá en Latinoamérica se conoce como un CARDEX, ¿vale? De igual manera, se tienen dentro del mismo módulo de almacén, se tienen opciones para traspasos de mercadería de un almacén al otro, de una empresa a otra o de una sucursal a otra, porque incluso el URP de base, ¿ok? La versión de base, ya es capaz de gestionar lo que viene siendo una empresa con divisiones o lo que viene siendo una empresa con sucursales, con diferentes sucursales en diferentes partes del país o de la misma ciudad. Eso ya depende de cada uno. Y asimismo, el mismo URP también cuenta con un módulo de contabilidad donde te permite a ti llevar todo esto que acabamos de ver en gestión, todo esto que acabamos de mencionar en gestión, es capaz de llevarlo a contabilidad y realizar todos los informes contables que pues, nuestros contadores seguramente nos van a pedir, balances de estado financiero, estado de resultados, todo lo que tenga que ver con temas contables y tributarios, también lo cubre a nivel estándar lo que es el URP. Todo esto lo entregamos, se entrega a modo plantilla, de manera tal de que con simples pasos, con simples acciones de programación o simplemente personalización, que vamos a ver un poco más adelante, se puede adaptar este software para que funcione y para que el software se adapte a lo que es la empresa, para que funcione en base a cómo funciona la empresa y por ende, pues sea altamente personalizable y altamente aceptado en la empresa. Y lo que Esto, es importante es que muchas veces se simplifica, ¿vale? Porque lo que VRP es muy completo, pero hay empresas que no hacen todos los circuitos completos y se puede simplificar muy fácilmente con personalización. ¿No es así? sí, es correcto. Justamente el URP te entrega toda esta posibilidad, pero no te obliga a utilizarla. Si tú quieres, puedes directamente olvidarte de, por ejemplo, en un ciclo de ventas, olvidarte por completo de lo que tenga que ver un presupuesto, un pedido, nada, y simplemente dirigirte a la sección de facturas y trabajar únicamente con facturación. Ya sea facturación de ventas o de compras, y puedes hacerla, hacerlo. y hacerla desaparecer para el usuario, para que no le complique la vida. Eso es correcto. Eso lo vamos a ver ahora en la personalización. Muy bien. Algunos truquitos que se tienen de personalización, precisamente que se incluyen también en el URP como base para que todos los clientes, en nuestro caso, o los usuarios finales, pues se sientan cómodos trabajando con la aplicación. Como parte también de todo esto, una de las cosas que nos dimos cuenta es que para lo que es Latinoamérica, aunque funcionalmente sirve de igual forma, todo lo que les he explicado funciona y sirve para Latinoamérica, en Latinoamérica pues estamos acostumbrados a manejar un poco las cosas distintas. Aunque cumplen la misma lógica de negocio, se llaman diferente y se gestionan de otra manera. Es por ello que nació el proyecto del URP Latam, o lo que viene siendo la personalización del URP, la adaptación del URP a lo que viene siendo Latinoamérica. Y de allí es donde nace el proyecto del URP Latam, en el cual lo que se hizo fue tropicalizar, por decirlo de alguna manera, todo este conjunto de herramientas que ya tenemos de base, de raíz, de arranque, para que sea aún más personalizada y aún más íntegra para lo que viene siendo nuestras necesidades como cliente. Parte de las cosas que agregamos en la personalización de la TAM vienen siendo lo que son las notas de crédito, vienen siendo lo que son las notas de débito, vienen siendo lo que son los recibos de cobro, que básicamente en la versión española es lo mismo, porque son facturas de abono, como se conocen allá, pero acá en Latinoamérica lo llamamos notas de crédito. Y para no causar un impacto negativo de cara al cliente, pues simplemente se hacen las adaptaciones necesarias para que sea aún más ameno
para el usuario final poder tomarlo y poder utilizarlo sin hacerle muchos cambios ni muchas modificaciones. Todo esto de igual manera se aplica en compras o se aplicó en compras para la misma lógica de utilización, notas crédito, notas débito, recibos de pago, precisamente para gestionar todo lo que son de más amplia forma, todo lo que son las devoluciones o todos los que son los cobros de esas facturas, si es que entraron en cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Toda esta gestión de lo que viene siendo la tesorería fue otra de las partes que también se agregó en la versión de Latinoamérica y básicamente es el centro de lo que es el cambio entre la versión española y la versión de Latinoamérica, lo que viene siendo el BRP Latam, que es lo que también se entrega junto con el BRP, porque junto con el VRP es la base, es el núcleo, es el centro, pero alrededor de él está todo lo que es el ecosistema, que más adelante igual hablaremos de él, y parte de este ecosistema es este otro proyecto, que es el VRP Latam, que forma parte también de todas las herramientas que se entregan cuando contratas Belneo, cuando ingresas en Belneo. Y lo que comentaba de tesorería, bueno, se agregaron opciones de todo lo que tienen que ver con cuentas por pagar, cuentas por cobrar, todos los que vienen siendo los movimientos bancarios o de caja, para lo que se conoce como una conciliación bancaria, pantallas ya de análisis para lo que vienen siendo los saldos de los clientes, los saldos de los proveedores, para conocer todas esas operaciones. Y todo esto de igual manera, como nace como parte de lo que es la base, el núcleo del URP, pues todo esto también tiene un impacto contable. Es decir, todos estos movimientos que son propios de la versión LATAM también tienen impacto a nivel contable. Es decir, todo esto también llega a contabilidad, también se contabiliza y también forma parte de todos los estados financieros que posteriormente se emite. Todo esto ya viene incluido de base, ya viene hecho de base, así que no necesitamos nada más que personalizarlo un poco, adaptarlo un poco realmente a nuestras necesidades y empezar a trabajar con él. Y bueno, en casos muy especiales donde se necesiten alguna funcionalidad particular, bueno, eso es un 20% o capaz menos de desarrollo que se tiene que realizar para todo esto, para poderlo personalizar. Entramos a lo que son los recursos comunes. Todo esto que les venía mencionando son la base o el centro del VRP, pero no es todo lo que hay. Como parte del VRP tenemos un montón de recursos comunes que nos permiten, de igual forma, así como heredamos toda la parte de venta, ciclo de compras y todos los que les mencionaba, pues también nos podemos heredar todos estos recursos comunes para utilizarlos en nuestro software. La ventaja de todos estos recursos comunes es que no solamente nos sirven para, por ejemplo, un proyecto como el del VRP Latam, sino que también nos sirve para cualquier otro proyecto que nosotros queramos desarrollar. Supongamos que no estamos desarrollando un RP, sino estamos desarrollando cualquier otra aplicación, pues todas las aplicaciones en su gran mayoría necesitan un control de usuarios, por ejemplo, o un log de usuarios, o un control de permisos, o la generación de informes, pero de manera dinámica, que no tenga que el programador que estar modificando el código fuente para hacer un reporte, sino que todo sea dinámico. Todos estos módulos comunes vienen incluidos dentro del VRP y son perfectamente heredables por cualquier otro proyecto que se quiera utilizar o que lo deseen utilizar. Una de las grandes potencias, de los grandes potenciales que tenemos a nivel de personalización, precisamente radica en la personalización sin programar. Esto es algo que suena un poco extraño para muchos de los que somos programadores, pero es así. Podemos llegar a personalizar nuestro proyecto a tal punto que no necesitamos lanzar ni siquiera una línea de código para poder lograrlo. Por ejemplo, lo que comentaba Miguel, una pequeña empresa no está interesada en trabajar nada de presupuestos, pedidos, remitos, pues es tan simple como venirnos al menú dinámico, en este caso, y simplemente decirle que nadie va a tener acceso a estos módulos de presupuestos, en este caso, pedidos y remitos, por ejemplo. Con esta simple acción, si refrescamos la entrada, vemos que ya el usuario de la aplicación ni siquiera se entera de que existen esas opciones para colocarlas disponibles o para que él se confunda.
Simplemente él va directamente a lo que son facturas, notas, créditos y nada más. Esta es una de los ejemplos de personalización que hay Pues, hombre, en el VRP que se Eduardo, pueden utilizar. Dime. o funciones que haya programado, que eso lo veremos luego, el programador. Módulos nuevos, pues no necesitaría ni tocar los menús, lo haría por aquí, por donde lo he hecho. Sí, por supuesto. Donde lo Eso has hecho tú. de hecho lo vamos a ver ahora porque hay varias opciones del VRP LATAM que, como entendemos, el VRP LATAM es un proyecto que hereda al VRP y por ende hay ciertas opciones como por ejemplo notas créditos. Si nos damos cuenta, las notas crédito están llamando a una acción que está en programación, pero en el proyecto del VRP LATAM, mientras que las facturas siguen llamando a la acción que es del VRP. Entonces, sin necesidad de modificar nada directamente en ejecución, podemos hacer los llamados a todas estas opciones de menú que queramos incorporar e incluso si esta distribución de menú no nos gusta por cuestiones de gustos, no por otra razón, podemos cambiarla perfectamente en forma, en disposición, en todo, porque este módulo es completamente personalizable y editable a gusto ya del usuario, o en este caso del cliente. Esto a nivel de lo que viene siendo menús dinámicos, ¿ok? Pero tenemos otras opciones de personalización. Una de las más notorias, por ejemplo, es el uso de los CSS. En Belneo podemos utilizar CSS para cambiarle por completo la cara a nuestra aplicación, para que se vea de forma distinta. Simplemente, en este caso, por ejemplo, para efectos de muestra, con aplicar un tema, ya podemos ver que la aplicación ha cambiado completamente en la distribución, en los colores, en la forma, en cómo se ven todos los diferentes campos, en cómo se gestionan cada uno de los campos. Simplemente con aplicarle un estilo u otro. Es tan simple como poder hacerlo dinámicamente sin necesidad de la intervención de un programador. Todos estos módulos, como comento, son perfectamente heredables, porque, por ejemplo, todos estos módulos se están ejecutando desde el VRP, pero en este momento estamos viendo la cara del LATAM. Entonces, como les digo, todos estos informes son altamente, todas estas personalizaciones, todas estas opciones son altamente personalizables. Así como tenemos los temas para personalizar lo que es la cara de la aplicación, también podemos personalizar un poco más allá. ¿A qué me refiero con un poco más allá? Por ejemplo, voy a activar nuevamente la opción de presupuestos para que el usuario tenga acceso a ella. Aquí vemos la opción de presupuesto y, por ejemplo, aquí vemos que tenemos una columna de cliente y la columna de base y el total del presupuesto. Pero a nosotros nos puede interesar que cierto grupo de usuarios no tenga acceso a esta información por cuestiones de reglas de negocio de la empresa. Pues tenemos unas opciones de personalización de rejillas y formularios, la cual de una manera muy intuitiva, realmente opciones claras, simples de lo que hacen, ocultar controles, le indico de qué objeto quiero ocultar control, en este caso de una rejilla, le indico cuál rejilla y le indico explícitamente qué objetos, qué columnas de esa rejilla quiero ocultar. Y posteriormente le indico qué grupo de usuarios le voy a aplicar este permiso. Con esta opción, que es muy intuitiva para su uso, podemos ver que si ahora abro de nuevo la pantalla de presupuestos, ya visiblemente no tengo esa información, aunque a nivel de base de datos sí que está. Toda esta potencia de personalización se aplica a todos los objetos que existen en el VRP, sean rejillas o formularios. Y toda esta personalización también es posible heredarla y reutilizarla en los proyectos que así lo requieran. Entonces, ya hemos visto 3 partes que nos ayudan a personalizar sin tocar el código fuente y podemos cambiar infinidad de cosas. Así como aplicamos ese tipo de permisos, hay algunos otros tipos que ya son más especializados, como por ejemplo sustituir sus formularios o desactivar controles para que el usuario no pueda tomar acciones o ejecutar directamente un JavaScript, que es lo que comentaba Miguel, que perfectamente lo podemos hacer de manera nativa, pero si nosotros queremos y queremos ir más allá, podemos utilizar código JavaScript para ejecutar un script en particular y hacer validaciones mucho más restrictivas o mucho más declarativas al momento de hacer alguna acción de usuario. Y todo esto, repito, sin entrar en el ambiente de programación. Todo esto desde lo que viene siendo el VDevelop, el VClient, perdón. Y
una de las cosas más importantes vienen siendo los informes personalizables. ¿Por qué una de las cosas más importantes? Porque, bueno, ya la experiencia nos ha demostrado que un sistema, si no tiene una salida de información buena, pues no es bien recibido por los usuarios. Con el módulo de informes personalizables tenemos la posibilidad de diseñar cualquier tipo de informe en tiempo de ejecución, sin necesidad de estar entrando en un ambiente de programación. Es tan simple, por ejemplo, si yo intento previsualizar este informe, podemos ver que este es un diseño que ya viene por defecto en el URP, pero no es fijo, porque yo perfectamente puedo venir y buscar el presupuesto de venta y desde el mismo cliente, sin entrar a un ambiente de programación, yo puedo indicarle, por ejemplo, que estos campos no van y estos van a estar más arriba, porque así lo requiere mi empresa, porque así lo necesito yo. Es tan simple como eso, sin necesidad, repito, de entrar al código fuente y ya podemos ver que hemos cambiado nuestro informe, nuestra salida de información de manera dinámica y de verdad muy fácil y muy intuitiva. Así como modifiqué este informe personalizable, pues podemos modificar cualquier informe que se extraiga del VRP o del VRP LATAM porque todos parten de la misma lógica. Y este módulo de informes personalizables también es una parte más que pueden heredar para sus soluciones, ya sean de tipo URP o no URP, pero la pueden heredar perfectamente y utilizar sin ningún problema y sin ningún tipo de adición extra ni nada por el estilo. Y una capa más que existe a nivel ya de personalización, pero en este caso es un poco más para abrir el abanico de posibilidades, es lo que conocemos como el API Key o lo que nosotros llamamos el API Key. El URP de base, de raíz, ya cuenta con todo un desarrollo capaz de servir o de hacer funcionar un web service. ¿Esto qué significa? Que desde cualquier otro lenguaje de programación podemos atacar y podemos consultar, ya sea para obtener datos o para enviar datos, a una base de datos de Belneo a través del API REST y a través de un servicio Apache y toda la instalación. De esta manera, desde cualquier aplicación, llamémoslo aplicaciones móviles, aplicaciones web, otras aplicaciones de escritorio, cualquier otro tipo de aplicación en cualquier lenguaje de programación puede directamente comunicarse con nuestras bases de datos y realizar todas las acciones que nosotros, como administradores del sistema, le permitamos hacer desde las configuraciones del API Key. Entonces, con todo este abanico de posibilidades, que son los recursos comunes, podemos tener una amplia personalización de todo lo que es el URP sin necesidad de programar, sin necesidad de tocar una sola línea de código. Además de esto, que para no dejarlo pasar, también se tiene de base un control de todo lo que son las acciones del usuario. Es decir, desde la configuración podemos definir si queremos activar o no un log transaccional, lo cual permite hacer un seguimiento estricto de todas las acciones que hace el usuario en el sistema. De tal manera que vamos a tener una especie de auditoría general de qué hace el usuario en cada momento y podemos reutilizarla o evaluarla para lo que nosotros necesitamos. Todo esto también viene de raíz en el URP y con ello, pues, básicamente tenemos todas las posibilidades de personalización y seguridad que podamos requerir para nuestros desarrollos, sean de URP o no sean del URP. Y todo esto, bueno, haciendo una personalización sin programar, sin ningún tipo de programación. Pero también podemos tener una personalización un poco más específica. Entonces, ahí ya Espera un momento, recurrimos. Eduardo. Vamos a, porque son mucha la información que estás dando. Voy a intentar resumirlo a ver cómo lo he entendido yo. Tenemos todos los módulos estándar con las personalizaciones de Latinoamérica y los recursos comunes que son recursos que se han utilizado en los módulos estándar y que también se van a utilizar para cualquier aplicación que haga el usuario. Es decir, si un usuario dice, pues voy a montar una tabla de vehículos y esa tabla de vehículos va a tener unas partes de mantenimiento.
evidentemente, en cuanto hagan un formulario, una rejilla, un menú, ya está tirando de estos recursos comunes y sus aplicaciones van a estar utilizándolas. Y ahora en lo que nos vamos a meter es en el tema de, pero aquí cómo se programa, ¿no? Exactamente. Y si programamos en RP, lo vamos a poder hacer de dos maneras, o con un fork o con lo que nosotros recomendamos, que es la herencia de soluciones, que es de lo que vas a hablar ahora. Correcto. Y vamos a ver por fin el editor de programación de Belneo y vamos a ver el código fuente de VRP, porque todo esto, repito, es lo de siempre. Si yo tengo un RP como este en Python o en .NET o en C, como tenía Rodolfo, esto es una locura porque nadie puede manipularlo ni modificarlo porque sería miles y miles de líneas de código. Sin embargo, vamos a ver cómo en Belneo, los que están aquí, sin haber visto nunca un programa Belneo, creo que van a ser capaces de seguirte. Entonces, pues nada. Perdona la interrupción, pero quería dejar claro esos puntos y que No, descanses tranquilo. un minuto. Venga, nada. Tranquilo. Vamos a ver ahora lo que es el editor de Belneo. El editor de Belneo es esta pantalla, ¿ok? Y lo que se tiene ya cargado en este momento es el VRP LATAM, que vamos a movernos al VRP para que lo veamos. Este es lo que viene siendo el VRP, tanto el proyecto de datos, donde guardamos todas las bases de datos, todo lo que son nuestras tablas, y el proyecto de aplicación, que es donde guardamos todos los objetos visuales que tiene nuestra aplicación. Nada más de entrada, simplemente en un primer pantallazo, ya podemos intuir dónde pueden estar los objetos. Por ejemplo, si estamos buscando el formulario de artículos, naturalmente lo voy a buscar dentro de la sección maestros. No solo naturalmente porque es algo lógico, sino que el maestro a nivel de menú, a nivel de ejecución, el maestro de artículos está dentro del grupo de maestros. Entonces, a nivel de programación hay una correlación entre cómo está diseñado el menú del VRP de base y cómo está programado el VRP en su interior. De esta forma, podemos también ayudar al programador cuando entra por primera vez a ver el VRP, que se sienta cómodo y que pueda entender de una manera fácil todo lo que quiera del VRP. Entonces es tan simple como vemos que hay una carpeta de artículos y si sigo navegando ya con un simple clic ya estoy en el formulario de artículos, que ya lo puedo ver perfectamente cómo está diseñado y cómo está hecho. Entonces, el VRP está muy cuidado tanto a nivel de base de datos, como lo podemos ver aquí, lo mismo, la tabla de maestros, la carpeta de maestros, la tabla de artículos. El VRP está muy cuidado a nivel de programación, precisamente por dos razones. Primero, para promocionar y para fomentar el uso de las buenas prácticas que nosotros recomendamos a todos los programadores. Y segundo, porque en pro de esas buenas prácticas, nosotros también tenemos el cuidado de que todos los desarrollos tratemos de que sean hechos de la misma manera. De esta forma, cualquier desarrollo que tú llegues, cualquier desarrollo que veas hecho en Belneo, va a ser muy, muy, muy fácil entenderlo y muy, muy fácil ubicar todos los objetos que ahí tienen, que ahí vienen en ese proyecto. Entonces, todo está perfectamente ordenado, orden alfabético, todo en carpetitas, una carpetita para cada cosa, ¿ok? Para que todo esté de una manera fácil, legible y entendible. Lo mismo en el módulo de gestión, en este caso, alfabéticamente, todo lo asociado a compras, todo lo asociado a estadísticas, todo lo asociado a ventas, ¿ok? Todo está perfectamente ordenado y todo está perfectamente legible. Entonces, tal como podemos ver en tiempo de programación el develop, también podemos hacer personalizaciones aquí que son, de verdad, la verdad, son extremadamente simples hacerlas en Belneo. Un ejemplo que me recuerdo hace tiempo que me dijeron en un seminario, que supongamos que tenemos en la tabla de artículos, me piden que necesitan agregar la URL de la imagen, porque la imagen la tienen pública en un servidor web. Es tan simple como venir a la tabla, ¿ok?
agregar un nuevo campo a esta tabla, renombrarlo con el nombre que nosotros querramos, el nombre que nosotros queremos en nuestra base de datos que esté. Acto seguido, irnos al formulario. Recordemos, la carpeta de maestros, artículos, el formulario de artículos. Y aquí únicamente voy a hacer un poco de espacio para poder agregar ese campo. Simplemente hago un poco de espacio, ubico el nuevo campo y lo coloco donde yo quiero que quede. Guardo y ya tan simple como esto, ya podemos obtener o podemos agregar ese campo. Cierro y vuelvo a ejecutar. Y vamos a ver ahora que en el formulario de artículos ya tenemos un campo para digitar nuestra URL web o nuestra URL de la imagen o cualquier campo que quieran agregar al URP. Entonces, como pueden ver, es bastante simple, es muy simple la programación en Belneo, es muy intuitiva y lo más importante que no a muchos se dan cuenta a primera vista, pero toda la plataforma está completamente en español. Es bastante natural el lenguaje de programación porque nos permite manejar con todos los comandos que hay de programación, nos permite trabajar directamente en español y olvidarnos de funciones en inglés o en cualquier otro idioma que, bueno, a veces pueden ser un poco complicadas de hacer. Esta personalización la hice en este momento en el formulario de artículos y la hice directamente sobre el núcleo del VRP. Pero esto que acabo de hacer no es precisamente el pro de la herencia. La ventaja de la herencia, la ventaja de trabajar con una solución heredada, es que nos permite tener nuestro núcleo, que en este caso es el VRP, y diseñar una solución superior, la cual hereda todas las ventajas y todo lo que tiene el núcleo, y además es capaz de agregar cosas nuevas, funcionalidades nuevas, que permiten ampliar lo que ya hace el VRP. Si quisiéramos hacer lo mismo que acabamos de hacer, de agregar. Perdona, Eduardo, un tema. Sí, Y lo sí, más importante, eso hace que cualquier modificación futura del VRP del núcleo, automáticamente nuestra aplicación tenga esas funcionalidades. Y de la misma manera, la herencia, si nosotros por encima de VRP LATAM tuviéramos productos específicos de un programador, de un cliente o de varios clientes, si nosotros decidimos modificar para todos nuestros clientes, lo modificaríamos en el VRP LATAM, y si lo decidíamos modificar para un solo cliente, lo modificaríamos solo en ese. Y esto, lo importante es que evitéis el gran problema de todas las empresas de software, que es que tenéis 70 clientes y tenéis 70 aplicaciones, una para cada uno. Entonces, esta es la gran solución para mantener un código único y no andar con copiar y pegar de un sitio para otro. Y creo que, bueno, que con eso ya penséis todos los beneficios que tiene la herencia de soluciones. sí, es correcto. Precisamente es una de las principales ventajas que tenemos con el tema de la herencia, y es que cuando son adaptaciones muy específicas para un cliente muy en particular, simplemente podemos hacerlo en una caja superior y que solamente lo afecte a él, pero todo el núcleo, todo el centro de operaciones se mantiene estándar y se mantiene igual. De esta forma, si tenemos, como dice Miguel, si tenemos que hacer una corrección o una mejora o agregar una nueva funcionalidad, cuando la apliquemos en nuestro núcleo, automáticamente se va a aplicar a todas aquellas soluciones que hereden de este núcleo. Entonces, programamos una vez, pero estamos actualizando todos los software que podamos querer tener o que queramos tener en ese momento. Entonces, como decía, como estaba comentando, si quisiéramos entonces hacer esta misma personalización, pero por herencia, porque vamos a suponer que nuestro cliente es el LATAM y no queremos tocar el núcleo, simplemente es trabajar con una tabla de extensión, que este es un tipo de tabla que también creo que lo hablamos en otro seminario, es uno de los tipos de tabla disponibles en Belneo, hay varios tipos. Y esta tabla básicamente nos permite que a partir de una tabla raíz, que en este caso es la de artículos, podemos agregar tranquilamente
podemos agregar más campos a la misma tabla como si estuvieran en la misma tabla. Esto es como si estuviésemos agregando el campo directamente en la tabla principal, con la única diferencia que en realidad no la estamos tocando físicamente. Lo cual, esta personalización de esta URL que estoy agregando, este campo alfabético que estoy agregando a la tabla, solo afectaría al proyecto LATAM o al del cliente en particular donde lo estemos haciendo. No afectaría el núcleo. Esto da la ventaja también de hacer esas pequeñas y mínimas personalizaciones que el cliente final nos pide y que para no trastocar o para no duplicar y tener 2, 3, 4, 5 veces el código copiado, pues simplemente lo hacemos mediante una tabla de extensión y nos permite personalizarlo total y ampliamente. Entonces, este mismo campo que agregué a nivel de tablas no es más que utilizarlo a nivel de formulario. Hago lo mismo, le doy un poco de espacio al formulario y a nivel de campos traigo el campo referente a la URL de la imagen. Y este campo, como yo sé que pertenece a una tabla de extensión, es cuestión simplemente de elegir el campo deseado. Ya con esto tenemos personalizado nuestro formulario de artículos en la tabla de extensión, es decir, en el proyecto LATAM, en el proyecto superior, para que muestre el mismo campo que estábamos mostrando modificando el código fuente. Entonces, es dos formas de hacer lo mismo, pero con diferentes funcionalidades, con diferentes objetivos y el mismo efecto de cara al usuario final. Y esto nos permite ahorrar muchísimo trabajo y tener muchísima productividad, porque si tuviéramos que duplicar todo el proyecto para simplemente agregar un campo para un cliente, nos tomaría semanas hacer ese trabajo. Pero con el uso de la herencia, en cuestión de minutos, puedo hacer ese trabajo adicional, esas modificaciones particulares que el cliente me pide para satisfacerlo al 100% y que el software se adapte a su negocio y no tenga que sufrir nada de aquello. No sé si quieras comentar algo, Miguel, al respecto. O pasamos ya al tema de facturación electrónica. Miguel, ¿te pones con las preguntas que hay hasta ahora? Sí, perdona, que no tenía el micro activado. Sí, te decía, Eduardo, que vamos con las preguntas. Hay dos preguntas por aquí interesantes. La primera hace referencia a algo que hemos visto ya. Y dice, perdón, no entendí algo. ¿La edición de permisos es solo para el desarrollador o para el cliente también? Porque si yo vendo el VRP sin contabilidad, no quiero que después el cliente lo habilite. Espero que entienda la consulta. Sí, te entiendo perfectamente. Y esa opción está disponible para aquel usuario al que tú le des ese permiso. Esta opción de personalización de rejillas o formularios, menús dinámicos, informes personalizables o permisos, todas estas opciones pueden ser configurables también a nivel de permisos para darle acceso solamente a ciertos usuarios. De esta forma, si estamos, por ejemplo, viendo que tú estás en un despliegue, en un cloud, que tienes 100 clientes, a algunos clientes le vendiste con contabilidad y a otros no, tú puedes simplemente en cada uno de ellos decirle a cuál sí, a cuál no, y bloquearle estas opciones para que ni tus usuarios, sino tú mismo solamente como administrador tengas acceso a ello y puedas habilitar o deshabilitar. Eso ya depende de cómo tú administres el software, pero está disponible para que lo manejes desde cualquier punto de vista. Normalmente en la vida real, en el 99% de los casos, estas opciones están en manos del implantador, no del cliente final. Si bien es cierto que, por ejemplo, en departamentos de informática, que son los dueños de todo su software, pues ahí sí que pues el departamento de sistemas a lo mejor sí que tiene acceso. Pero lo habitual en tu caso es que tú al cliente no le dejes nunca entrar aquí, porque no le interesa esto. Lo que hace es ahorrarte trabajo a ti. Él además, si le pone la contabilidad, igual le puedes decir que la has hecho tú este mes. O sea que bueno. Y después tenemos otra pregunta por aquí que ya creo que enlaza con el tema que viene a continuación, con lo cual te la hago ya y tú cuando llegue el momento la explicas. Y dice, en Costa Rica para facturar se utiliza un archivo XML
que debe ser aprobado por el Ministerio de Hacienda. Para ello se usa una llave criptográfica. ¿Es posible realizar toda la configuración de XML consecutivo y sus reglas que son complejas y que llame a la clave de la llave? Si entendí bien la pregunta, la respuesta igual es sí. Desde Belneo tranquilamente podemos generar todos estos archivos XML y ya de por sí nosotros en lo que es el ecosistema y todo lo que es el proceso de entrada en Belneo, tenemos ya un módulo para facturación electrónica de Costa Rica, el cual es capaz de generar el XML, no solamente generarlo, firmarlo. Obviamente para firmarlo necesitamos que el cliente dé la llave criptográfica, pero ojo, no es que el cliente nos las da a Belneo, no. Tú como desarrollador del software final, el cliente te puede facilitar a ti esa llave o tú le puedes colocar opciones para que el mismo cliente diga dónde está la llave al momento de realizar la firma. Y después de todo esto, enviar esa información al Ministerio de Hacienda. Todo este tema de facturación electrónica lo tenemos también en el ecosistema, no solamente para Costa Rica, hay varios países, está Argentina, está México, está Colombia, está Uruguay, hay unos cuantos países que ya están ahí y hay otros que también se están sumando gracias a un colaborador que tenemos en Belneo. Eduardo, no te pases, vamos por partes. Cambia de diapositiva. Vale. Te había hecho una pregunta. Sí. Vale. Sí. Bueno, en el ecosistema. Se puede La generar respuesta es sí. En el ecosistema tenemos, bueno, 1000 cosas. Tenemos un TPB, perdón, para vosotros, o POS. Tenemos la integración con WordPress, la integración con WooCommerce, tenemos una agenda que está muy bien, tenemos la integración con mapas, Canvas, también tenemos la gestión documental, temas de huella dactilar, de firma digital, bueno, ahí os he puesto el enlace, pero bueno, no creo que sea en la web, lo tenéis, en WP tenéis todo lo que tiene el ecosistema. Y sobre todo vamos a hablar de la factura electrónica, que es el que más nos interesa hoy. Y repito, hay otros seminarios y aparte hay mucha información en la web que habla de todo este ecosistema. Pero yo creo que había que situar dónde está el ecosistema. Una vez tienes BRP, va a haber módulos que algunos utilicen y otros no utilicen. Si los utilizáis, ya los tenéis aquí. Hay temas de trazabilidad, series de colores y demás. Vamos con la factura electrónica porque hay una noticia bastante novedosa e importante. Pasa de diapositiva, Eduardo. Que es que desde ahora en el ecosistema de BRP, hasta ahora ahora lo explicas tú, la factura electrónica para Colombia, México y Argentina, y ahora va a estar disponible para Colombia, Chile, Perú, México, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, Argentina y Guatemala. Y si hace falta alguna más, pues alguna más. Esto, para ello, además de Eduardo, tenemos un colaborador, partner, que es un gran desarrollador en Belneo que se llama Jairo, que es el que está preparándolas, pero aparte, cuando vosotros lleguéis a Belneo con todo el ecosistema y demás, si os apañáis con el código fuente que nosotros os damos, pues fantástico para vosotros. Que no, pues para ayudaros a implantar la factura electrónica y sobre todo validarla en vuestro país, podéis contratar consultoría de Belneo o podéis contactar directamente con Jairo, que ya os pasaremos los teléfonos los contactos cuando haga falta, y él os da ese servicio además a un precio bastante económico, estamos hablando de 100 euros o algo así, para ayudar, para enseñaros a validarlo y demás. O sea que tenéis la doble dualidad, de Belneo o del colaborador Jairo en este caso. Y sobre todo, el compromiso de que Belneo va a tener la factura electrónica actualizada siempre a todos estos países, que creo que es un reto que nos hemos propuesto y que es un cambio muy importante. Aunque bien es cierto es que hasta ahora los clientes, pues, aunque fueran de Perú, tú, Eduardo, les explicabas cómo funcionaba, partidas de la de Argentina y demás. Pero bueno, te dejo a ti que sigas. Sí. Y ya le das pie a... Dime. Sigue, perdona. En cuanto a lo que es la facturación electrónica, inicialmente en Belneo integramos 3 países que fueron Argentina, México y Uruguay. ¿Esto por qué esos 3 países? Porque inicialmente en un primer acercamiento que tuvimos nos dimos cuenta que son 3 países que son diferentes en su modo de trabajo, son diferentes en su modo de funcionamiento y que a su vez esos países sirven como base para otros desarrollos. Por decir algo, en el caso de Uruguay es muy parecido al de Colombia, ya que hay una dualidad de funcionamiento. En el caso de México es muy parecido al de Chile, porque no cualquiera puede emitir directamente, sino tiene que hacerlo a través de un proveedor
tecnológico, que en México se llaman PAC y en Chile tienen otro nombre. Perú, Ecuador se parecen un poco también a Colombia o a Uruguay en este caso. Guatemala se parece mucho a Argentina. Entonces, tomamos esos 3 países como base para poder ayudar a nuestros clientes y orientarlos en cómo hacer el desarrollo. Ahora, a partir de estos momentos, pues bueno, ya vamos a integrar o vamos a empezar a actualizar todos estos componentes para que ya partan, ya estén más aún actualizados y más aún recientes de todo lo que hay en referente a facturación electrónica. En el caso de facturación electrónica, hablando para México, bueno, antes de entrar en México, había un seminario que hicimos hace no mucho que habla o que muestra un poco ejemplo de lo que es la facturación electrónica en Colombia. Pero por cuestiones de tiempo creo que estamos un poco cortos y este video, bueno, este video igual está público en canal de YouTube, así que lo pueden observar de cualquier manera, pero básicamente muestra o señala cómo es todo el proceso de facturación electrónica desde un software hecho a base del URP y conectándose directamente con la DIAN de Colombia, que en este caso para México pues no se conectaría directamente, sino sería a través de un tercero, de un PAC. En ese sentido, creo que Rodolfo tiene un ejemplo de una integración que él hizo precisamente partiendo del URP con todo el tema de facturación electrónica para lo que es México. No sé si estoy errado o no, creo que no. Pero creo que Rodolfo nos puede mostrar un poco de toda esta parte de lo que es la integración de facturación electrónica con México. Rodolfo nos va a mostrar esto y después nos va a mostrar también su software trabajando con herencia y a partir de BRP, cosas ya hechas por él. Exacto. Si aparece Rodolfo. Sí, no, yo aquí estoy, pero ¿qué quieren que de una vez lo muestre o prefieren? Sí. Sí. Te van a dar el control de la pantalla. Correcto. Ya te lo paso. Ahí A estás. ver si ya ven mi pantalla. Sí. ¿Sí se ve la aplicación? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues esta es la aplicación y bueno, pues lo primero a apuntar es que pues está basado, está concebido como un fork de IBELATAM RP. Entonces es por ello que pues mucho de las cosas que ven aquí pues, se ven muy familiares. Si yo despliego el menú de ventas, pues ahí está prácticamente todas las mismas opciones que tiene lo que describió Eduardo, más las particularidades que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, particularmente en el tema de la facturación, voy a entrar directamente en facturas. Voy a crear ahorita una, simplemente para que a raíz de este ejemplo podamos ver lo que genera, ¿no? Voy a agregar aquí pues, simplemente un artículo y vamos a generar una factura. Entonces, bueno, acá lo que está haciendo el software es prácticamente ya es ligar todas las configuraciones de facturación electrónica que comentó Eduardo y pues particularidades de la implementación acá en México para, digamos, hacerlas coincidir o convivir con el tema de ahí ya se generó la factura y bueno, ya la tenemos acá, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo ahorita vamos a mostrar la factura. De las integraciones, lo interesante acá es que primero, pues tenemos, como decía Eduardo, la posibilidad de cargar en la empresa, en la configuración, pues el certificado con el que vamos a timbrar, ¿no? Aquí yo tengo ya la llave privada, el archivo key, el archivo set, y tengo ya la contraseña y demás, ¿no? Esto es lo que comentaba Eduardo, se puede cargar aquí y se pueden cargar bueno, no lo saben, pero acá en México una empresa puede usar más de un certificado si tiene lógica para su forma de negocio, de tal manera que podrían cargarse tantos certificados como fuera necesario, ¿no? Ahora, posterior a eso, hay que empezar a ligar los catálogos que usa la autoridad hacendaria en México con los valores del ERP. ¿Qué quiero decir? Pues cuando en México se hace una factura, pues hay formas de pago, métodos de pago, usos de CFDI que no se plasman en la factura al azar, sino que se toman de catálogos que previamente la autoridad publica, ¿no? Voy a mostrar acá esos catálogos, es decir, si yo voy, por ejemplo, a formas de pago, pues aquí tengo las formas de pago que publica la autoridad, es decir, hay una manera de importar esos catálogos a la aplicación. Si ustedes se fijan aquí, prácticamente son catálogos, todo esto publicado por la autoridad hacendaria en México. Entonces, tasas o cuotas, por ejemplo, aquí vienen las tasas de IVA, las tasas de retención, etcétera, ¿no? En esta pequeña aplicación es donde se hace la importación de todos esos valores
para posteriormente en el ERP integrarlos. ¿Cómo se integran? Bueno, pues si yo voy, por ejemplo, a un cliente, vamos a buscar la información de un cliente. Aquí tengo de entrada ya la utilización de esos catálogos. Yo puedo aquí indicarle a un cliente cuál es el uso del CFDI cuando yo le expido un CFDI de ingresos, es decir, aquí yo ya puedo indicarle cuál es el valor que va a plasmar. Cuando le hago recibos de cobro, cuál es el uso del CFDI que va a plasmar. Ya desde aquí se están empezando a integrar. Pero además, pues también podemos tener las formas y métodos de pago. Como les decía yo, acá la autoridad hacendaria en México publica catálogos muy concretos de los valores que se pueden usar. Entonces, si yo voy a las formas de pago, lo que tenemos acá son las formas de pago integradas en el BRP Latam, que hemos ligado con los valores que publica la Autoridad Hacendaria de México. Es decir, si yo voy a la forma de pago contado efectivo, veo todos los valores normales que provienen del BRP, más algunos adicionales que hemos programado, pero está aquí ya la integración con los catálogos de la Autoridad Hacendaria de México. Es decir, aquí yo le estoy indicando que cuando yo utilice como forma de pago contado efectivo en algún documento, realmente lo que va a hacer el sistema es que en el CFDI que va a generar, que es la factura electrónica, va a plasmar estas claves, ¿no? No solamente el método de pago, sino también le digo la forma de pago que va a utilizar de todas las que publica el SAT. El SAT es la Autoridad Hacendaria en México. Entonces aquí ya le digo que cuando yo elija la forma de pago que se llama contado efectivo, va a utilizar método de pago, que es pago en una sola exhibición, y la forma de pago. Si yo voy a crédito, tenemos el mismo caso. Aquí le digo cuál es el método de pago que va a usar y la forma de pago que va a utilizar. Al final, si se fijaron cuando hicimos la factura, pues realmente esa forma de pago es lo que se indica aquí. Es decir, en el momento que yo indico esta forma de pago, lo que estoy en realidad de cara a la facturación electrónica indicándole es que utilice estos valores, ¿no? Y aquí ya se están integrando. Si podemos ver la factura que tenemos de generar, es esta. Voy a generarla al disco duro. Esto, por supuesto, son cosas que ya agregamos nosotros aquí en la aplicación. Voy a dejarla aquí en el escritorio. Vamos a ver. Aquí. Perfecto, ahí está. Entonces, vamos a sumarnos rápidamente a lo que se generó para que ustedes vean los valores que ya están tomando justamente de esos catálogos, ¿no? Publicados. Pues aquí tienen ustedes la factura, que es esta aquí, la representación impresa, es decir, aquí una factura electrónica es la dualidad de la representación impresa del documento, que es un PDF, más el propio documento firmado y sellado, ¿no? Aquí vemos ya la impresión del documento con los valores obtenidos de la certificación que, como bien comentaba Eduardo, aquí se hace a través de empresas especializadas que se acreditan como tal ante la Autoridad Hacendaria Mexicana, y es a través de ellos cómo se hacen estos timbrados. Aquí ya están plasmadas en el documento las llaves derivadas de todo ese procedimiento criptográfico que es la validación de la factura. Si vemos la factura además, es decir, el XML, pues tenemos exactamente lo mismo. Tenemos ya los valores del método de pago, etcétera, que venían de los catálogos que mostramos, y bueno, vemos ahí ya los sellos que la entidad certificadora, en este caso el PAC, pues otorgó como respuesta a las validaciones que hizo sobre este documento, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente son las opciones, es decir, todo esto se fue integrando partiendo del BRP Latam, personalizando las tablas. Aquí estamos usando tablas de extensión, prácticamente todo lo que comentó Eduardo lo estamos utilizando acá. Si ustedes se fijan en los menús, tenemos prácticamente los mismos menús. Tenemos el diccionario de permisos, las plantillas, el API Key, el menú personalizado, más opciones que ya no están en el BRP, ni BRP normal, ni BRP Latam, pero que se han incorporado acá, ¿no? Como el tema de las terminales, el tema de las configuraciones justamente para la facturación electrónica y demás, ¿no? Entonces, pues así es como nosotros lo hemos integrado. Y bueno, en nuestro caso, los clientes que tenemos emiten documentos electrónicos, no solamente en computadoras en Windows. Tenemos clientes que generan documentos electrónicos a partir de una tablet o de sus teléfonos. Y en ese caso, pues es el mismo procedimiento, simplemente hay que jugar con las posibilidades que da Belneo de poder llevar procedimientos no en primer plano, sino en segundo plano, es decir, procesos que no se ejecutan en la propia terminal de ejecución, sino en el servidor
que está proveyendo los servicios de cómputo para esa instalación, ¿no? Es decir, en el caso de un cliente que utiliza las tablets, por ejemplo, para generar facturas, pues no generamos la factura directamente en la tablet, sino pasamos la información capturada al servidor, en el servidor procesamos la factura y regresamos el documento terminado al cliente, ¿no? Y es así como podemos trabajar con los distintos escenarios que tenemos, porque en los clientes nuestros hay clientes que tienen computadoras en Windows con servidores en cloud de Berneo, que nosotros en el cloud prácticamente utilizamos siempre el cloud de Berneo, no utilizamos ningún otro servicio. Tenemos escenarios donde tenemos computadoras en cliente con Windows atacando esos servidores. Tenemos además escenarios donde tenemos servidores en cloud de Berneo, pero ya con computadoras no Windows, ¿no? Que pueden ser Linux o pueden ser tabletas. Y en esos escenarios hacemos esos procedimientos de llevar al servidor la generación del documento y regresar simplemente al cliente ya la información procesada, ¿no? Y bueno, pues de esta manera hemos podido responder a esos distintos escenarios, ¿no? No solamente, desde luego, cuando se habla acá en México de facturación electrónica, y supongo que en los otros países, hablamos de un ecosistema de documentos electrónicos validados por la autoridad. Entonces, ahorita vimos la factura, pero en realidad acá en México tenemos CFDIs, comprobantes, facturas de ingreso, tenemos de egreso, tenemos de nómina, es decir, los recibos de nómina acá también se timbran criptográficamente como lo hacemos con las facturas, y documentos de cartaporte, ¿no? Que son los documentos que deben de adjuntarse a los traslados de mercancía para acreditar la propiedad y el origen de la misma, ¿no? Entonces, en realidad, pues con estos procedimientos con los que hemos incorporado acá en la factura, pues están incorporados también en los recibos de cobro. Es decir, cuando se hace un recibo de cobro, exactamente estos mecanismos están operando para extraer de los catálogos publicados por la autoridad hacendaria en México, combinarlos con las tablas del sistema y bueno, pues así generamos todos los documentos de CFDI, ¿no? No sé si hay alguna duda, Miguel, Eduardo, que quieran que abordemos en particular. Creo que no, que ha quedado bastante claro y además vamos un poco mal de tiempo. Lo que no sé si ibas a mostrar algo más de alguna solución tuya para que la vieran y demás pasada en VRP o con esto es Pues mira, no la tenía justamente como comentaba al inicio, nosotros venimos de dos escenarios, uno que sí están heredadas de BRP, yo no la tengo aquí, ahorita lo que estoy mostrando es una aplicación con datos de prueba de mi servidor local, ¿no? Es decir, estamos viendo esto que está aquí, que es el escenario que tenemos usando ahorita, ¿no? Es decir, tenemos aquí una solución de facturación electrónica donde concentramos toda esa información de carga de catálogos, etcétera. Sobre eso está el BRP Latam y sobre eso está la aplicación del core que acabamos de ver, ¿no? Sobre bien, de sí. este core, pues ya hay otras aplicaciones nuestras que ya no ven ni el BRP ni la facturación electrónica, ven solamente el core nuestro, ¿no? Creo que queda claro. Vamos con las preguntas porque aquí en España son, a ver, casi las 11 de la noche. Entonces, vosotros no estéis allí, pero aquí algunos estamos agotados ya. Esto, y yo creo que ha quedado bastante claro. Es cierto que hay algunas dudas por aquí, algunas preguntas. Lo que pasa es que, como siempre, por favor, si estáis interesados en Belneo, nos contactáis, os llamamos. Si hace falta una sesión con el técnico, os comentamos cómo va a ser vuestro proyecto y os damos muchísimos más detalles particulares. Porque preguntas que hay por aquí, que vea a ver si hay alguna. Preguntan, voy a responder yo la mayoría, Eduardo, porque dice, una pregunta, ¿los recursos comunes están separados del RP o están dentro del RP? No, los recursos comunes están dentro del RP porque lo utiliza todo el RP y lo utilizan todos los módulos. Hay uno interesante que dice, la información o base de datos que se maneja por cliente, ¿es una base de datos por cliente o es una gran base de datos para muchos clientes? Lo que tú quieras. BRP, que al final no es nada más que una aplicación hecha en Belneo, es multiempresa. Con lo cual, si es multiempresa, podría meter en un solo BRP con una sola base de datos muchas empresas. Pero lo normal en Belneo es trabajar con instanciación. Cada cliente tiene su propia base de datos y cada cliente se instancia el mismo programa en distintas carpetas con distintas bases de datos. Todo eso, como siempre en Belneo, es más complicado explicarlo que hacerlo. Porque instanciar es darle un clic y decir nueva instancia para nuevo cliente. Él te crea la carpeta y te lo mete todo allí. Es decir, lo que quieras. Yo siempre recomiendo que la base de datos se maneje, sea de varios clientes cuando esos clientes tienen relación entre sí.
O sea, pues grupos empresariales y demás. Si no, mejor cada uno por su lado. Pero bueno, eso va a gustos. Aquí hay una que creo que Rodolfo ha dejado bastante clara porque hay muchas más cosas aparte de la factura electrónica. Dice, hola, soy de Chile. Al mencionar facturación electrónica, ¿es solo la factura o es todos los documentos electrónicos, factura, boleta, guías, notas de crédito y débito? Igual hay algo más específico del tema de facturación que es cesión de documento electrónico, factura electrónica a crédito, que se traspasa a una empresa de cobranza. Yo me imagino, si no me corregís, que es como lo que tiene Rodolfo. Una cosa es lo que te da Belneo, pero tú eres el programador y habrá más cosas que a lo mejor nosotros no contemplemos. ¿No, Eduardo? Sí, es correcto. Lo que pasa es que el término factura electrónica es el que se conoce a nivel mundial en todos los países, pero realmente se emiten documentos electrónicos y dentro del documento electrónico se define el tipo, si es una factura, es una nota de crédito o cualquier otro tipo. Entonces, la emisión de una factura es técnicamente igual que emitir una nota de crédito y emitir todo lo demás, obviamente con las validaciones que cada uno amerita, pero sí, cubre todos los documentos, o podría cubrir todos los documentos. Dice otro cliente, ¿cómo sería la importación de un archivo XML generado por otra empresa? Ya el caso para la primera es venta y para otras compras, y se necesita tener la compra electrónica hecha a la que compré. No lo entiendo. Me quedo con Sí, la primera parte. esto es A ver. algo que ocurre comúnmente en México y es que cuando emites una factura electrónica en ventas, para la empresa a la que le estás facturando se convierte en una compra y siempre es ideal importar ese XML a tu solución para automáticamente cargar la factura, o sea, crear la factura en tu sistema a partir del XML. Y todo eso también se puede hacer, porque bueno, el Neo dispone de comandos y clases para lecturas de XML y se puede gestionar todo tranquilamente. Y recordemos, Belneo va a dar el código fuente de la factura electrónica validada, pero además está la consultoría de Belneo y los servicios de Jairo para todos estos temas, que es un colaborador que se ha llegado a Belneo especialista en estos temas y solamente para este servicio que vamos a dar. Otra pregunta. ¿Cómo se hace una administración bulk de envío de las facturas a determinada hora? Ejemplo, en el día he realizado 1000 facturas, ya que la afluencia de clientes es masivo. Por eso debo hacer el envío a cierto tiempo programando. Y se verifique que está completo el proceso de envío y recepción. De la misma manera, la notificación al cliente es por correo. Yo, por lo que entiendo, Eduardo, vamos a ver que Belén es una herramienta de programación. El hacerte unos procesos que te haga esto, pues es cuestión de programarlos, de programártelos tú o programarlos con ayuda de Belneo. Cuando sepa Belneo, esto creo que no tiene ninguna dificultad, ¿no? No, en absoluto. El mismo proceso que por ejemplo, mostró Rodolfo al momento de emitir la factura, ese mismo proceso se puede llamar a una hora específica, programando una tarea en el VAdmin para que se ejecute a una hora específica y haga todo el proceso de envío. Eso es simplemente la forma en cómo se llama el proceso, pero el proceso es el mismo, no cambia. Vale, aquí una pregunta. Dice, entonces la solución de la factura electrónica para México no está considerado en la suscripción del ecosistema LATAM. ¿Es una solución de un particular? No. La factura electrónica para México y para todos los países está dentro del ecosistema de Belneo. Y no es un particular, es un colaborador de Belneo, partner de Belneo, el cual pues eso está colaborando con nosotros porque hay que dar trabajo a los demás y cada vez crecemos más, y es un especialista en estos temas y hemos optado por esta solución. Pero es parte del ecosistema y está incluido en la suscripción. Es así. Lo que sí que es cierto es que para abarataros a vosotros los costes, él va a dar de forma directa con vosotros, si lo consideréis así, servicios de apoyo. Y eso es un acuerdo con él. Y si no, pues lo contratáis con Belneo y nosotros os lo damos, en este caso será Eduardo. Pero bueno, lo que pasa es que estamos creciendo y vamos incorporando más gente. Dice un cliente que si el tema de cancelación de facturas lo tiene considerado. Me imagino que sí, ¿no, Eduardo? Sí, sí, lo mismo que decía. Lo que nosotros entregamos es la generación y envío de documentos o comunicación con el PAC. Que en esa comunicación viaje la emisión de un documento, sea factura, o viaje la cancelación de un documento, es simplemente el mensaje que enviamos. Pero toda la integración de comunicación está y se puede implementar sin ningún problema. No importa el tipo de documento, no importa nada. O sea, lo que importa es el hecho de la comunicación y la generación que está permitido.
Yo creo que si siguiéramos con la factura electrónica nos podemos pasar aquí toda la noche. Pero hay Eso es una correcto. pregunta, Eduardo, que creo que sí que puedes mostrar, que se ve que alguien le llamó la atención, y dice, gestión documental, ¿podemos ver algo? Yo creo que sí que puedes mostrar algo, ¿no? Creo que sí, pero necesitaría que Rodolfo, si puede, me comparta de vuelta la pantalla Sí, claro, dame un segundo. para poderlo enseñar. No, déjame pasarte ¿dónde está? A ver si ya la tienes. Sí, ahí la tengo. Lo he hecho yo, ya está. Vale. Gracias. No sé si están viendo mi pantalla. Sí, se ve. Estamos Sí, viendo, sí. sí. Bien. Sí, a nivel de gestión documental también se tiene parte de lo que hay en el ecosistema también es la integración con 3 principales proveedores de gestión documental que son Amazon S3, Dropbox y Drive, que básicamente lo que permiten es, Esto es parte de los recursos comunes, que quede esto es claro. parte de los recursos comunes, exactamente. Esto va como núcleo del URP y cualquier aplicación que herede el URP o lo utilice, o incluso si quiere lo pueden extraer del URP y utilizarlo por aparte, pero viene ya desarrollado para la integración con estos 3 grandes. No significa que son los únicos, significa que son 3 muestras que nosotros hicimos o que se hizo en Belneo para ejemplificar cómo sería su uso. Es Pero que además, perdona, Eduardo, hay una cosa que no hemos dicho suficientemente veces hoy. La mejor manera de aprender Belneo, a partir de cierto punto, es estudiar el código de BRP. Porque en BRP está todo y aparte nosotros lo utilizamos como, no como laboratorio, sino como puesta en real de todo lo que diseñamos a nivel de producto de programación. Entonces, cada vez que sacamos una novedad, ¿dónde lo implementamos? En BRP. O sea y además se hace súper cuidado y hay un tema importante. BRP lo ven más de 1000 programadores, que son nuestros clientes, cada vez que sacamos una nueva versión. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene que estar el código súper cuidado, súper bien hecho, porque los clientes pues también saben criticar, ¿no? Y si hacemos algo mal nos llamarán la atención. Entonces eso es una garantía el que esté auditado por tanto programador. correcto. No sé si hay más dudas o... Pero enseñaste la gestión documental, no la llegaste a enseñar, ¿no? Ah, bueno, enseñaste eso, vale, no enseñaste la Sí, factura. la configuración, todo lo que es la configuración y bueno, Y siguiendo un después de poco más allá, cada por ejemplo, factura, pues tienes el adjunto, exactamente. exacto, en cada factura puedo decir, bueno, aquí voy a subir un documento en particular, no sé, por decirte algo, esta imagen la voy a subir y sube al que haya configurado, sea Amazon Dropbox Drive o algún nuevo, y ya después Y queda después, disponible para que y sea después tiene utilizado. el botoncito de acceso desde ahí directamente al documento. Más Exacto. las búsquedas por todos lados, más todo lo que hay. Pero es lo de siempre, ¿no? Sería interminable ver cada punto de estos. Exacto. Yo creo que ya está visto todo. Yo creo que ha sido no voy a hacer un buen seminario porque está feo que lo digamos nosotros. Pero espero sinceramente que os haya gustado. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tu colaboración. Al contrario, y gracias Y a ustedes. muy bien. Y nada, pues no sé si añades algo más, Eduardo. No, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, pues contactan con nosotros y si se les asigna un comercial para que hablen y les expliquen mucho más a fondo todas las dudas que tengan. Y pues estaremos encantados de recibirlos cuando quieran dar el paso a Belneo y convertirse en los nuevos casos de éxito. Sí, Muy bien, yo pues soy Enrique, que no se me ha presentado, pero estoy aquí en en la oscuridad. en la oscuridad, efectivamente. Simplemente deciros, porque hay muchas preguntas sobre el tema, os vamos a mandar el enlace a todos los asistentes al vídeo grabado del seminario y os vamos a llamar a cada uno de vosotros para resolver aquellas dudas que hayan podido quedar pendientes, ¿vale? Simplemente eso. Y muchas Y gracias por ahora, vuestra ahora asistencia. además ahora estamos dando unos servicios especiales en toda Latinoamérica porque tenemos mucho empeño en crecer, pese a la pandemia y de todo, pues a nosotros nos está yendo bastante bien. Es cierto también que estamos dando bastantes ayudas a países como Colombia, que bien saben que lo están pasando mal y tal. Pero bueno, nosotros, ante todo, un tema que dices siempre tú, Eduardo, la cercanía. Nosotros somos cercanos, hasta ahora, pues conocemos a muchos de los clientes, a casi todos. Bueno, a casi todos, cada uno los suyos, evidentemente. Pero eso, la cercanía.
Entonces, bueno, pues cuando hay cosas como con la de Colombia, lo tenemos en cuenta, o cualquier país, y os ayudamos a entrar en Belneo. Y después se están poniendo ahora unas ayudas, que es, por ejemplo, si tenéis un proyecto y no os aclaráis muy bien de qué vais a hacer con ese proyecto, cómo lo haréis en Belneo, os preparamos una reunión, os llevamos un técnico y os planteamos y os hacemos un plan de lo que os costaría. Pues mira, si vas a hacer esto, pues te va a costar 2 o 3 meses para conseguir esto. Si me vienes con que vas a decirme, es que quiero hacer, pues no sé, un proyecto que hizo, que fue el de las elecciones mexicanas, pues bueno, eso no costará 3 meses, un prep que se hizo, eso costará 6 o 7. Pero sí haceros un poco la idea de los planes, de los plazos y de lo que hace falta para cada tipo de proyecto. No es lo mismo un RP, que esos son 3 meses, ya lo digo, que me digáis un vertical para, como los que hemos visto al principio, de broker de seguros. Bueno, pues ahí probablemente hay más programación, tienes que saber ya bastante Belneo y a lo mejor en lugar de 3 meses, pues os va a llevar 6 o 9 meses salir con un mínimo producto viable. Todo va a depender, ¿de acuerdo? Entonces, nada, os invitamos a que contactéis y os damos más detalles. Sí, hay muchas preguntas sobre precios, planes y tal. No os preocupéis, como os he dicho antes, os vamos a llamar a todos y os vamos a hacer una propuesta especial para cada uno. Cada uno tendrá una necesidad diferente y nos amoldaremos a ella, ¿vale? Quedaros tranquilos, vamos a hablar con todos. Además es que los seminarios estos cada vez los estamos haciendo más específicos y como entremos en política comercial, en despliegue, en cloud, en demás, pues no veríamos otras cosas. Entonces, hay muchos seminarios publicados. Hay uno sobre base de datos y otro que hizo Eduardo sobre implementar un software de producción en Belneo. Hay otro sobre implementar un CRM. Hay el Descubre Belneo, que habla en general de Belneo. Ese es el más generalista de todos. Entonces, bueno, habléis con nosotros y ya os pasamos al seminario correspondiente y, por supuesto, todo el tema de costes. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Y recordaros eso, el tema de que ahora precisamente, seguramente para la semana que viene, va a sacar una promoción especial para toda Latinoamérica y ayudaros a dar ese empujoncito, pero ya nos preguntáis y os decimos en qué consiste. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias buenas por noches a venir. todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, Gracias, hasta luego. Rodolfo. Gracias, Eduardo y Miguel. Un gusto. Gracias a todos. Hasta luego.